Hola, mi nombre es Gabriel Esparza y esta es la presentación de mi proyecto de investigación cuantitativa para el módulo 204, Metodología en el estudio de los procesos socioculturales, con la docente Argelia Gómez Ávila. El nombre de mi proyecto, de mi propuesta de proyecto sería A un año de clases virtuales, Burnout en alumnos de la UASLP. Los mexicanos no experimentamos la pandemia por COVID-19 de la misma manera que los ciudadanos de otros países. E incluso dentro de México ha existido mucha desigualdad en la experiencia de la emergencia sanitaria, con algunas personas que tuvieron que dejar de trabajar, otros que tuvieron que trasladarse a home office y muchísimas situaciones más. Sin embargo, algo que ha sido muy común es el surgimiento de emociones como el miedo, la ansiedad o la incertidumbre, lo cual, al ocurrir de manera prolongada, puede afectar negativamente nuestra salud. El reconocer las diferencias en la experiencia que cada uno hemos tenido ante el mismo evento nos puede ayudar a entender mejor la manera en la que funcionamos y los factores agravantes o protectores ante el trauma, dado que un evento catastrófico puede o no resultar en trauma, dependiendo de la manera en que se manejen las emociones en el momento. Por ejemplo, incluye los primeros auxilios psicológicos. ¿Existe un riesgo alto de experimentar eventos catastróficos en un futuro no tan lejano, como sequías, inundaciones, incendios y nuevas enfermedades y pandemias? Esto a causa de factores como el calentamiento global, etcétera. Los estragos en la salud mental en estos casos serían de esperarse y entonces sería útil tener datos que nos ayuden a formular estrategias para evitar dichos daños o para sobrellevarlos de manera más adecuada. Las investigaciones del impacto psicológico a causa de la pandemia por COVID-19 han sido varias y se han enfocado en aspectos tan distintos como el efecto de la ansiedad provocada por la pandemia en las compras de pánico, la manera en que la psicología puede ayudar a cambiar comportamientos para combatir la propagación del virus, como por ejemplo el uso de técnicas psicológicas para la implementación de la sana distancia o del uso de cubrebocas, etcétera. Y también se ha investigado, por ejemplo, la percepción del riesgo de infección. Hasta el momento se ha demostrado que la pandemia ha tenido consecuencias en el estado emocional y la salud mental de la población de una manera casi inmediata, resultando en, por ejemplo, estrés y ansiedad. Ha variado la manera en la que se experimenta la pandemia. Por ejemplo, en el estudio sobre la percepción del riesgo de Raude y colegas, una parte de la población estudiada presentó un excesivo optimismo y la otra parte resultó mucho más pesimistas en cuanto a los resultados probables de la pandemia. Un factor que afecta la experiencia del evento es el de nuestros contextos individuales. La literatura previa es útil para darnos una idea de la situación o de los efectos probables de la pandemia en la salud mental, pero no nos dice mucho sobre la evolución de este estado emocional. A lo largo de, digamos, un año de pandemia, esto puede cambiar muchísimo. Los estudios hasta el momento se han centrado en poblaciones distintas a la mexicana y han sido realizados principalmente en los primeros meses de la pandemia. Es decir, que no ha habido un seguimiento del estado emocional de la población mexicana o de nuestras necesidades psicológicas. Esta investigación no experimental y descriptiva busca recolectar datos sobre la medida en la que los estudiantes universitarios mexicanos y mexicanas del sistema presencial han sufrido desgaste emocional a un año de haber cambiado sus hábitos de vida a causa de la emergencia sanitaria. Habría un enfoque en los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución que no cuenta con un sistema de educación a distancia, pero que ha tenido que suspender las clases presenciales y pasar a modalidades virtuales, lo que puede haber aumentado la probabilidad de sufrir desgaste o burnout en los estudiantes. El objetivo de investigación sería medir el nivel de desgaste emocional o burnout que existe en los alumnos de la UASLP después de un año de haber pasado de la modalidad presencial a las clases virtuales. Y la pregunta de investigación que se busca satisfacer es, ¿en qué medida sufren desgaste emocional los alumnos de la UASLP a un año de haber tenido que pasar de la modalidad presencial a llevar clases virtuales o a distancia a causa de la pandemia?
La hipótesis es que el nivel de desgaste emocional para la muestra va a ser alto debido a los eventos que ocurrieron durante el último año. La investigación, como ya se mencionó, será no experimental y descriptiva. Esto quiere decir que lo único que se va a medir va a ser el desgaste emocional o burnout a través del inventario de burnout para estudiantes de Maslach, adaptado para estudiantes mexicanos por Rodríguez Villalobos y colegas, y que se compone por tres subescalas: agotamiento, cinismo y eficacia académica. Las puntuaciones altas en agotamiento y cinismo y las puntuaciones bajas en eficacia profesional o académica son indicativas de mayor burnout. El burnout académico se define como una condición de estrés prolongado e insidioso que se deriva de las condiciones individuales y del contexto de la universidad. Esto se relaciona con recursos insuficientes, dinámicas negativas, exigencias excesivas a las que el estudiante está sujeto por parte de la universidad o de los profesores, etcétera. Y también se puede definir como una combinación de cansancio emocional crónico, fatiga física, pérdida de interés por la actividad laboral o académica, una baja realización personal y la deshumanización en el cuidado y la atención de otros, es decir, en el trato con otras personas. La población que se va a estudiar es la de estudiantes universitarios de la UASLP que hayan pasado del sistema presencial de las clases virtuales por causa de la pandemia. Esto incluye a casi todos los alumnos de la UASLP. Esta universidad cuenta con alrededor de 32.000 alumnos, por lo que se buscaría una muestra del 10%. Esto quiere decir que se estudiaría o se buscaría una muestra de alrededor de 3.200 alumnos. El muestreo sería por conveniencia, haciendo un llamado a la población estudiantil de dicha universidad para participar en el estudio y tomando los casos que estén a la mano para completar nuestra muestra. Aunque esta investigación se limitaría a una población específica de una sola universidad, los resultados pueden aportar datos para comprender el nivel de desgaste emocional que ha sido experimentado por los estudiantes mexicanos y se podría generalizar en algunos casos a otros estados, universidades o niveles educativos. En cuanto al instrumento, se va a utilizar, como ya se mencionó, el inventario de burnout para estudiantes de Maslach, adaptado para estudiantes mexicanos. Se va a realizar la recolección de datos a través de un formulario digital que permite a los participantes contestar la escala de manera fácil y en muchos casos a distancia, dado que se busca que la falta de acceso presencial a los sujetos no interfiera con la investigación. El instrumento que se utilizaría se llenaría en una escala del 1 al 10 y se trata de este que aparece en pantalla, que, bueno, cuenta con tres subescalas. La de agotamiento, que pregunta cosas como ¿con qué frecuencia te sientes emocionalmente agotado por tus estudios? La de cinismo, que pregunta cosas como ¿con qué frecuencia te sientes sin interés en tus estudios o haces comentarios burlones sobre la utilidad de lo que estudias? Y por último, la subescala de eficacia académica, que pregunta cosas como ¿con qué frecuencia puedes resolver eficazmente los problemas que surgen en tus estudios? ¿O con qué frecuencia te consideras un buen estudiante? Y el consentimiento informado sería parecido al que aparece en pantalla. Este les informaría, bueno, se les informaría sobre los usos de los datos de la investigación y se les pediría firmar este tipo de formato. Para concluir, se puede decir que en este tipo de investigación es importante recabar datos numéricos que permitan establecer relaciones entre variables. La realización de este proyecto y del proyecto de investigación cualitativa me ayudó a distinguir de manera más clara cuándo usar cada tipo de investigación, es decir, cuándo conviene medir y cuándo utilizar otro tipo de técnicas como las entrevistas o, digamos, las encuestas para poder profundizar más en la experiencia de los sujetos. Por último, les presento la bibliografía utilizada y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la atención.